Momadin aprendió esta canción durante la guerra. Ahora es taxista. Por los 80, luchó contra las tropas soviéticas que permanecieron en Afganistán casi una década. Hoy en día, quedan secuelas de esa guerra por todas partes. En febrero de 1989, las tropas soviéticas se marcharon de Afganistán. En 2001, entraron las fuerzas internacionales de seguridad bajo la protección de la OTAN. Los estadounidenses manejaron numerosas promesas de restablecer la ley y el orden en ese país. Pero sigue sin haber paz. Actualmente hay una guerra oculta. Norte de Afganistán, la ciudad de Kunduz, a 70 kilómetros de la frontera taíco-afgana. Este hombre fue herido cuando las tropas soviéticas combatieron con la guerrilla local Mujahidin. Muchos de sus vecinos aún no saben que su nombre real es Gennady y que una vez sirvió en el ejército soviético como soldado raso. A Gennady lo enviaron a Afganistán en 1983. Estuvo sirviendo en Kunduz durante unos meses. Una vez salió de su unidad sin permiso para ir al mercado local y resultó ser una decisión fatal. Los mujahidines lo tomaron prisionero. Me tendieron una emboscada y luego me arrastraron a la aldea. Me despojaron de mi uniforme militar y me pusieron ropa de paisano. Si quieres vivir tendrás que hacerte musulmán, si no te mataremos, dijeron. No tuve elección. A Gennady le dejaron vivir. Al principio fue vendido varias veces por los comandantes locales y luego lo liberaron y le permitieron casarse. Durante todo este tiempo ha estado viviendo con un nombre nuevo, Mig Muhammad. Aquí están mis documentos afganos. Todavía no tengo pasaporte, pero tengo una licencia local de conducir. La decisión de enviar a las tropas soviéticas a Afganistán se tomó en 1979. Poco antes, los miembros del Partido Democrático Popular, que predicaban la ideología comunista, llegaron al poder en este país. Nur Muhammad Taraki, jefe del ala ganadora del partido, declaró que iba a seguir el ejemplo de la Unión Soviética en todos los sentidos. Había un buen número de adversarios del nuevo régimen. Hay mucha población religiosa en nuestra sociedad. Han vivido de acuerdo con la ley islámica durante siglos, y cuando surgió un partido gobernante con tendencias de izquierda, sobre todo un partido con ideología marxista-leninista, muchos pensaron que era un alejamiento de la verdad. Muchos, incluido yo, nos marchamos de la administración pública, nos aliamos con la oposición y nos alzamos en armas. La Unión Soviética envió asesores militares a Afganistán para ayudar al régimen amistoso, lo que depositó muchas esperanzas en el ejército afgano, que se esperaba que defendiera el nuevo régimen. Asesores militares soviéticos habían recibido instrucciones para mejorar el nivel de formación entre los cargos oficiales del ejército de Afganistán. Había un asesor soviético en cada batallón afgano. Había asesores principales, asesores superiores y así sucesivamente en la jerarquía. Básicamente servíamos en el ejército afgano. Llevábamos el uniforme afgano. No llevábamos tarjetas de identificación alguna. Nos habían quitado nuestros pasaportes soviéticos. La situación tomó un giro brusco en el verano de 1979 y alcanzó su punto álgido en octubre de ese año. Como resultado de la lucha, el líder del Partido Democrático Popular Taraki fue derrocado por Hafizullah Amin, anteriormente uno de sus colaboradores más cercanos. Taraki fue asesinado por orden de Amin. Moscú sospechó que Afganistán estaba saliéndose de control. Empezaron a buscar excusas para expulsar a Amin del poder. Alguien sugirió que Amin era un agente de la CIA, porque había encabezado una comunidad de estudiantes cuando iba a la universidad en Estados Unidos. Por regla general, personas como este están bajo el control del FBI o la CIA. Estos amigos se reúnen todos los años en un mirador en el centro de Moscú, el 27 de diciembre. Ese mismo mes, en 1979,
fueron combatientes de Grozá, o Tormenta, y Zenit, o Zenit, unidades especiales del KGB. Su cometido entonces fue neutralizar a Hafizullah Amin. Hacíamos nuestro trabajo, el resto lo decidían los políticos. Para nosotros era simplemente una misión. Nos dijeron que atacáramos y lo hicimos. Estábamos entrenados y equipados para eso. El asalto del Palacio Tashbek, la residencia de Hafizullah Amin, comenzó a las 6 de la tarde el 27 de diciembre. El asalto duró 45 minutos. En otras partes de Kabul, nadie entendía lo que estaba pasando. Este era el palacio de Amin. Aquel día los helicópteros y los aviones se quedaron suspendidos en el aire encima del palacio. El ruido era tremendo. Al día siguiente los periódicos dijeron que Amin estaba muerto y liquidado, pero ya habíamos visto tropas soviéticas entrando a Afganistán. De acuerdo con los planes iniciales, las tropas soviéticas no iban a permanecer mucho tiempo en Afganistán y la idea era simplemente ayudar a un títere soviético, el nuevo líder de Afganistán. Sin embargo, la oposición creció cada vez con más fuerza con el paso del tiempo, desde el asalto al Palacio Tashbek. Los convoyes soviéticos eran emboscados en la montaña cada vez con mayor frecuencia. Momadín tenía el estatus oficial de un soldado de las tropas gubernamentales del país. Durante el día, servía como técnico en un tanque de la unidad, pero por la noche atacaba los tanques de los convoyes soviéticos en los desfiladeros de las montañas. Atacábamos los convoys de esos tanques, descendíamos de las colinas hasta las poblaciones. El hecho es que las tropas soviéticas respaldaban aquí a los pocos comunistas que habían entonces, y es por eso que teníamos que luchar contra ellos. Hubo un tiempo en que estas personas lucharon uno contra el otro. Ahora se reúnen para tomar té y hablar de las últimas noticias. El ex asesor militar Andrei Greshnov volvió a Afganistán años más tarde, pero esa vez como periodista de una agencia de noticias rusa. Y Momadín, un ex mujahidín, a menudo acompaña a Andrei para salir por la ciudad. Las cosas son muy diferentes ahora. Nos tratan bien y les tratamos bien. Ahora tienen otro enemigo. Prefiero no decir quién es ese enemigo. Las tropas soviéticas comenzaron a sufrir las mayores bajas a mediados de los 80 en el apogeo de la Guerra Fría. Los Estados Unidos suministraban a los mujahidines cada vez mayores cantidades de armas a través de Pakistán. En 1986, los mujahidines recibieron los misiles tierra-aire, lo que privó a las tropas soviéticas de la superioridad aérea. Una vez estaba pilotando un Mi-8 y vi a un helicóptero de las fuerzas del gobierno afgano. Su piloto nos gritaba por radio en un mal ruso: «¡Soviéticos! ¡Los alcanza un misil!». Había visto el rastro del misil. Bajé la velocidad del motor al mínimo y descendí en picada. Mientras tanto, el cohete pasó cerca y explotó. Aquel piloto afgano nos salvó la vida. Inicialmente, los helicópteros estaban totalmente indefensos contra los misiles Stinger. El avión de transporte Mi-8 no tenía equipo para detección de misiles. Ahora hay un museo sobre la guerra afgana en Moscú. Igor Yerin, su director, es un veterano de la guerra. Organiza visitas guiadas para los escolares que van al museo y les habla acerca de la guerra. El museo ofrece una colección de uniformes de soldados, equipos militares, minas y trofeos de guerra. Esta pieza se ha extraído de un vehículo blindado diseñado para transportar un destacamento de desembarco. Este es un ejemplo de situación en la que nuestro equipo fue atacado mientras estaba en movimiento. En este caso, la lucha se inició cuando un lanzagranadas golpeó el vehículo blindado. Este fragmento muestra que incluso el hierro no siempre es inmune a los impactos. Febrero 1989. Una columna de vehículos militares va a la frontera afgano-soviética. 10 meses antes, en Ginebra, se había llegado a un acuerdo. Las tropas soviéticas debían abandonar Afganistán y a su vez los Estados Unidos y Pakistán tenían que parar la financiación de los mujahidines. Igor Lyachovich, un soldado raso de las tropas de desembarco, estaba en uno de los vehículos que estaban saliendo del país.
Escribió en algunas de sus últimas cartas que morir justo antes de la retirada de las tropas sería una cosa absurda. Nos vamos a casa, dijo en las cartas a sus amigos. Sería una lástima morir ahora. El desfiladero de Salank está entre Kabul y la frontera afgano-soviética. Algunos lo llaman el camino de la muerte. Los mujahidines escondidos en las montañas pueden ver claramente a los convoyes militares pasar por abajo. Se consiguió una tregua provisional antes de la retirada de las tropas soviéticas, pero en un movimiento sorpresa, ocurrido pocos meses antes, las tropas soviéticas recibieron la orden de lanzar un ataque masivo de misiles hacia las montañas. Los mujahidines respondieron reanudando su actividad militar. No teníamos planes de disparar contra las tropas soviéticas durante su retirada, pero antes de que se marcharan, bombardearon las montañas y mataron a muchos civiles. Entonces comenzamos a disparar a las unidades de retaguardia. El 7 de febrero de 1989, uno de los últimos convoyes de las tropas se detuvo por unos minutos antes de pasar por el túnel de Salank. El soldado raso de la unidad de los paracaidistas Igor Lyachovich estaba en la parte superior del último vehículo. De repente, hubo una ráfaga de fuego automático. Iban 3 soldados allí sentados, abrazados el uno al otro. Igor estaba en el medio. Una bala le alcanzó el cuello. Lo llevamos corriendo al puesto de ayuda y lo dejamos dentro. 3 minutos más tarde, un oficial salió a decir que Igor había muerto. Lo metimos en el vehículo y se quedó allí hasta que salimos de Afganistán. En la época soviética no se permitían los monumentos a los soldados que habían muerto en Afganistán. En aquel entonces, las estadísticas sobre el número de bajas soviéticas se mantuvieron en secreto. Valentina Lyachovich desafió la prohibición, indicando que su hijo había tomado parte en operaciones militares e incluso citó una de sus cartas sobre la tumba. Dijo en sus cartas que no había nada más que espinos en Afganistán, que no había espacios verdes. Ojalá tuviéramos aquí abedules como en Rusia, escribió. Como Igor los extrañaba tanto, plantamos abedules en su tumba poco después de que lo enterráramos. Mire lo altos que están, después de estos 20 años. Poco después, el número exacto de víctimas fue divulgado. 15.051 soldados soviéticos murieron en Afganistán entre 1979 y 1989. El último que pereció fue el soldado raso del pelotón de paracaidistas Igor Lyachovich. El norte de Afganistán, la ciudad de Kunduz. El exprisionero soviético de guerra Gennady Tsevma llama a su hermano una vez cada 6 meses más o menos. No puede ponerse en contacto con su hermano más a menudo. Llamar desde un teléfono móvil a Ucrania es un privilegio costoso. Gennady y su hermano Sergei no se han visto desde hace 26 años. Estoy bien. ¿Y qué hay de ti? La ciudad de Torres, en la parte oriental de Ucrania. El hermano menor de Gennady y Sergei y su esposa Ludmila están viendo una grabación de vídeo que les acaban de traer de Afganistán. La pareja no trata de ocultar su nerviosismo. Cielos, Gennady, estamos viéndote con lágrimas en los ojos. Oh, Dios mío, Dios, hace tantos años que no se han visto. En casa, en Ucrania, hay fotos de Gennady de cuando era joven. Terminó la escuela justo antes de irse a Afganistán. Sus padres nunca vieron a su hijo de nuevo. Poco después de que Gennady fuera hecho prisionero por los mujahidines, sus padres recibieron un mensaje que decía que había desaparecido y se desconocía su paradero. En lo que a mí respecta, siempre pensé que mi hermano estaba vivo. Cuando estaba en el ejército, mi deseo más grande era ir a Afganistán y encontrar a mi hermano. Los periodistas encontraron a Gennady en Afganistán. En su primera carta a su hermano prometió regresar a su país.
El problema, sin embargo, es que el ex militar no está seguro de que este país es ahora su país. Su hermano vive en Ucrania, pero en Afganistán tiene una esposa y 4 hijos. No, yo no puedo irme y dejarlos aquí. Pienso que si me voy, no voy a volver. ¿Y quién cuidará de los niños? El hijo mayor de Gennady es el que anhela ir al país donde nació su padre, aunque no habla ruso ni ucraniano. Todo el mundo en el barrio sabe que es hijo del soldado ruso. Los niños se burlaban de mí, llamándome el hijo de un shurabi, el hijo de un ruso. Ahora no me siento avergonzado por ese apodo, y a cualquiera que me trate de insultar así, le doy una paliza. Gennady todavía no tiene suficiente dinero para ir a Ucrania de visita. La situación económica en Afganistán se está poniendo cada vez peor desde la retirada de las tropas soviéticas. Es muy difícil encontrar un empleo y vivienda en ciudades pequeñas como Kunduz. Hay un estado de destrucción considerable, incluso en la capital afgana de Kabul. Este es el resultado de la guerra civil que estalló tan pronto como las tropas soviéticas se retiraron del país. Fue una guerra terrible. Recuerdo que había cadáveres por las calles, la ciudad estaba destruida y hasta ahora no han podido reconstruirla. Todavía hay mucha reconstrucción por hacer. Pueden tardar por lo menos una década. Eso si la guerra termina. Hay un gran cementerio en las montañas Tapey-Maranjan al este de Kabul. Los veteranos de las guerras afganas están enterrados ahí, los que han muerto en los últimos 30 años. Aquí están las tumbas de aquellos que lucharon del lado soviético y también están las tumbas de los que murieron más tarde como resultado de luchas internas. Como puede ver, la mayoría de las tumbas son de gente que murió en la guerra civil. Hay toda una generación de huérfanos creciendo en Afganistán, cuyos padres han muerto en la guerra civil o en los últimos años. Los niños comienzan a trabajar a la edad de 5 a 6 años para ayudar a sus familias, las que por lo general son de 4 o 5 niños. A veces me gano 10 afganis cada día, alrededor de 20 centavos. Recojo botellas desde el amanecer hasta el anochecer. Tengo 2 hermanos. Uno de ellos vende souvenirs. El otro recoge basura como yo. La población de Kabul ha crecido drásticamente en los últimos años, de 1,5 millones a 5 millones. La gente acude a Kabul desde las aldeas donde no hay trabajo en absoluto. La mayoría de ellos construye chabolos en las colinas. Momarin, el ex guerrillero, se ha trasladado a Kabul de un pueblo cerca del paso Salang. Ahora su casa no tiene ni electricidad ni calefacción. En invierno, su familia solo puede calentarse con un horno de carbón anticuado puesto debajo de una mesa. Algunas familias son mucho más pobres que nosotros. Tenemos muros sólidos. Es una casa, ¿sabe? Algunas personas solo tienen una tienda de campaña. No tienen nada más. La mayoría de los edificios construidos durante el periodo soviético ahora están en ruinas. En aquel momento, este era un centro cultural soviético. Ahora es un ajetreado centro de tráfico de drogas, incluidas drogas duras. Más de 300 drogadictos vienen aquí todos los días. En los últimos 10 años, la producción de opiáceos en Afganistán ha aumentado en más de 40 veces. Muchos amigos míos han muerto entre estas paredes. Muchos se convirtieron en drogadictos durante el Talibán. Y aquí estoy yo, también en ese estado. Najibullah Samsor es el jefe de la tercera división de la policía. El centro cultural soviético se encontraba en su territorio hace 20 años. Samsor visitaba el centro 2 veces por semana para practicar artes marciales. Hoy mira las ruinas con un sentimiento de pesar. No puede prevenir luchar contra los habituales de este edificio. No había nada de esto antes. Me refiero al tiempo de la presencia soviética. Nada del tipo de cosas que veo ahora. Si alguien defiende que esto estaba creando ya en aquellos tiempos, que lo demuestre. Estoy seguro de que no hay ninguna prueba. Los rusos regresaron a Afganistán a finales de 2001. La misión diplomática comenzó a trabajar en el edificio que antes había albergado la embajada de la Unión Soviética. Al igual que muchos otros edificios, este fue objeto de destrucción durante la guerra civil. Hoy,
Los diplomáticos rusos se encuentran en una situación paramilitar, aunque los ciudadanos rusos están más seguros en sus movimientos por Kabul que muchos otros extranjeros. Evidentemente llevamos placas de identidad con la bandera rusa. La gente en las calles lo demuestra con gesto. Les gusta Rusia. Tienen buenos recuerdos de nosotros. Hay un monumento conmemorativo en el territorio de la Embajada de Rusia en honor a los compatriotas que murieron en Afganistán. Los diplomáticos rusos que trabajaban aquí en la época soviética creen que la situación en Kabul es ahora mucho más peligrosa de lo que era entonces. Hay una caza masiva en marcha contra los extranjeros y los vehículos diplomáticos. Como he entendido, los terroristas suicidas tienen órdenes de organizar un terror total. El objetivo es demostrar la fuerza del talibán, por un lado, y la debilidad del gobierno afgano y las fuerzas de la Unión Europea y la OTAN, por el otro. Cuando las fuerzas internacionales de seguridad bajo la protección de la OTAN entraron en Afganistán en 2001, los políticos de los Estados Unidos insistieron en el tema de que se establecería de una vez la ley y el orden en ese país. Sin embargo, la realidad indica que no han logrado cumplir sus promesas. El 2009 ya ha sido marcado por varios actos terroristas. Un terrorista suicida se hizo explotar fuera de la embajada de Alemania en la parte central de la capital afgana de Kabul a mediados de enero, matando a un soldado norteamericano y destruyendo varios locales. Los talibanes y otros insurgentes son realmente un grupo heterogéneo de criminales y narcotraficantes. Pero también están los ideólogos que están escondidos en refugios, en algunos casos al otro lado de la frontera. No siempre podemos tener la descripción de ellos en su conjunto, lo que es un problema que los rusos también tenían. Cuanto más lejos de Kabul, más peligrosa se vuelve la situación. Cuando el grupo móvil de las fuerzas italianas ISAF se prepara para ir de patrulla a una zona designada, uno tiene la impresión que se va a una zona de operaciones militares reales. Un convoy de 3 vehículos militares lleva el grupo al campo hacia el sur. A pesar de que conocen bien el territorio, tienen que estar en guardia cada minuto del viaje. Estamos tratando de luchar contra los contrabandistas de armas y los bandidos. Es una tarea difícil. También es difícil adaptarse a la dureza del clima. Es una situación preocupante. La sociedad afgana está dividida de nuevo. Las personas que hasta hace poco les mostraban un apoyo incondicional a las nuevas autoridades han sido cada vez más activas en las concentraciones de masas. Fuimos engañados por el gobierno de Hamid Karzai. A los viejos oficiales ya no se les respeta. Y si a nosotros, los viejos activistas, nos volvieran a contratar para el servicio, no habría actos de terrorismo. Pero nos echaron a calle sin pagar. Y a nadie nos necesita. A nosotros, a los profesionales. Ha surgido una sólida oposición en Afganistán desde que las fuerzas de la OTAN entraron en el país hace 8 años. Muchos miembros de la oposición, que una vez lucharon contra las tropas soviéticas, hoy han adoptado una actitud hostil hacia las fuerzas de la OTAN. La fuerza no puede resolver todos los problemas. Las fuerzas de la OTAN han estado bombardeando varias regiones. Dicen que quieren matar a los terroristas talibanes. Han asesinado a un par de terroristas talibanes. Pero muchos civiles han muerto también. Esto ha provocado actos contra las actuales autoridades y las actitudes antiamericanas. Los extranjeros son escasos en el centro de Kabul, aunque los turistas tienen la oportunidad de comprar recuerdos curiosos. En la zona conocida entre los extranjeros como Chicken Street, en el centro de Kabul reservado para peatones, muchos vendedores hacen un dinámico negocio de venta con lo que una vez fue botín de guerra. Aquí, mire, están las cosas que hemos recibido de la gente que trató de luchar contra Afganistán. Ese es un fusil inglés del siglo XX. Y aquí están los trofeos de la Unión Soviética, el casco y el cinturón. Pronto vamos a conseguir los trofeos de la OTAN. Creo que sí. El exprisionero de guerra ruso Gennady Tsevma sigue estando indeciso sobre si va a permanecer en Afganistán o va a volver.
No tiene la ciudadanía afgana y el país donde fue llamado para las filas del ejército, la Unión Soviética, ya no existe. Todavía está en una trampa afgana. A menudo sueño con mi madre, mi padre y todos mis parientes. Pero cuando me despierto veo esas vigas de madera encima de mí, como las que utilizan en los hogares afganos para sostener el tejado. Vivir en Afganistán es como moverse en círculos. Hay imágenes que se repiten, pero en la propia vida misma ni mejora ni empeora. Solo cambia el punto de vista de los afganos sobre un enemigo común. Estábamos contentos cuando la OTAN vino a terminar con los talibanes, pero estábamos totalmente en contra de que se quedaran y ahora interfieren en nuestros asuntos internos. El enojo entre la gente común es cada vez mayor y llegará el día en que volveremos a luchar contra tropas extranjeras en Afganistán. Afganistán, 21 años desde la retirada de las tropas soviéticas y 9 años desde la introducción de los contingentes de la OTAN. El desfiladero de Salang. Tráfico pesado en las montañas. Aquellos que salieron de Kabul por la mañana no se arriesgan y tratan de volver a casa antes del anochecer. El país se encuentra todavía en estado de guerra oculta.